adórele al Señor. Fuente de agua viva, llena hoy mi vida con tu amor, oh Señor. Quiero sumergir mi corazón. Fuente de agua viva, cura mis heridas con tu amor, oh Señor. Quiero acercarme más a ti. Bienvenido una vez más a tu programa Fuente de Vida. Es un placer estar una vez contigo, el poder, el aprovechar este tiempo, este espacio que me das de poder entrar a tu casa, a tu vida, a través de este canal, a través de este programa que hemos llamado Fuente de Vida. Hemos estado hablando de diferentes problemas, situaciones que como personas vivimos, como personas experimentamos. Hemos estado hablando del rechazo, de la amargura, de la depresión, del orgullo, de la soberbia. Y bueno, todo esto es algo que en la vida nos impide realmente disfrutar de muchas bendiciones. Pero es importante también saber y entender por qué vivimos esto, qué es lo que origina todo esto. Siempre tiene un principio, tiene una causa, tiene un porqué. ¿Por qué el hombre, hemos hablado, por qué el hombre vive amargado, por qué el hombre tiene resentimiento, por qué el ser humano está viviendo la depresión? Realmente no ha sido en ningún momento pasado por la mente de Dios que el hombre viva, que el hombre sufra. Realmente el propósito de Dios es que tú y yo seamos hombres y mujeres felices, que podamos disfrutar de la vida, que podamos disfrutar del tiempo que Dios nos da de estar en esta tierra. Pero algo que a la luz de la palabra nos enseña, que el hombre por causa de cometer pecados se forma una barrera, se forma un abismo, y hay una gran muralla entre Dios y el hombre, y es el pecado. Cuando el hombre peca, cuando el hombre viola los mandamientos de Dios, entonces le es el impedimento para poder tener un acercamiento, una relación con Dios. Y es por eso que muchas veces, sin darse cuenta, vivimos atados, esclavizados bajo el yugo del pecado, y no podemos realmente vivir la vida que Dios quiere para nosotros. Quiero compartirte una palabra que habla en el libro de Malaquías. En el libro de Malaquías nos habla donde realmente el pueblo de Israel estaba sufriendo. El pueblo de Israel siempre tuvo sus momentos, sus altas, sus bajas. Nosotros podríamos llamarle, tuvo su círculo vicioso, su círculo pecador, el pueblo de Israel siempre estaba arriba, estaba abajo, como que estaba en una rueda de la fortuna. Hay veces que estaba en una postura alta de bendición, de relación con Dios, pero de momento el pueblo se apartaba, empezaba a desobedecer los mandamientos, y terminaban haciendo lo malo delante de Dios, y eso les traía muchas consecuencias. Pero ciertamente nosotros vemos en el libro de Zacarías capítulo 4, en el libro de Isaías, quiero hablarte de Isaías capítulo 1, y vamos a buscar esta palabra de Isaías capítulo 1, y dice así desde el verso 10 en adelante. Aquí dice el subtítulo: llamamiento al arrepentimiento verdadero. ¿Por qué la Biblia nos habla de un verdadero arrepentimiento? En la vida muchos malentendemos o confundimos en lo que es el verdadero arrepentimiento. Algunos nos duele el saber que he pecado, otros nos duele saber que he ofendido, que he dañado, que he lastimado a las personas, y solo queda así como un remordimiento. No es un arrepentimiento, realmente es un remordimiento,
¿Por qué podemos ver que la persona solo tiene un remordimiento? Porque nunca ha hecho nada por cambiar, nunca ha hecho nada por ponerse a cuentas, por ordenar, arreglar esa situación. Entonces, aquí dice que el pueblo de Israel es llamado a un arrepentimiento verdadero. Y dice así: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para ahollar mis atrios? No me traigan, dice Dios, no me traigan más vana ofrenda. El incienso me es abominación, la luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Entonces vemos aquí que Dios en el Antiguo Testamento había establecido que el pueblo trajera holocaustos, que el pueblo trajera corderos, carneros. En aquel tiempo era una sombra de lo que más tarde se iba a cumplir en Cristo. Entonces el hombre, cuando pecaba, traía un carnero, un cordero de un año perfecto, no tenía que tener ningún efecto el cordero, y ellos lo presentaban al sacerdote. Y entonces el sacerdote, la persona que lo traía y ponía sus manos sobre el cordero y transmitía sus pecados sobre este cordero, y este cordero era sacrificado. Pero aquí habla la palabra de Dios. Dios le habla al pueblo de Israel, le dice: estoy hastiado de sus ofrendas, de sus sacrificios. El pueblo lo había agarrado como una costumbre, el decir: bueno, ya pequé, ya robé, ya mentí, ya adulteré, ya forniqué, entonces voy a ir al tabernáculo, me voy a presentar con el sacerdote, voy a llevar mi cordero, le transmito mis pecados y asunto arreglado. Y Dios dice: estoy hastiado. El pueblo lo había agarrado como un ritual, solo como una tradición, como una costumbre, pero en realidad el pueblo no se arrepentía. Por eso dice el arrepentimiento verdadero. ¿Cuál es el verdadero arrepentimiento? El que una persona cambia, la persona deja el pecado, se aparta. Entonces Dios les dice: ya no traigan más vana ofrenda, ya no quiero más sacrificios. ¿Cuántas veces nosotros te has sentido en su momento, has sentido que has estado fallándole a Dios, o has sentido que le has estado fallando a tu propia familia, a tu cónyuge, que tal vez le estás engañando, y en su momento llega el arrepentimiento y tú piensas, lo meditas y dices: creo que no es correcto lo que estoy haciendo, creo que no se merece mi pareja que le esté engañando, creo que es cierto, estoy viviendo una vida desordenada y sé que estoy fallando a Dios. Porque al final de cuentas, conozcamos o no la Biblia, la mayoría nos han enseñado desde chiquitos los 10 mandamientos, ¿verdad? No matarás, no robarás, no adulterarás, no fornicarás, no desearás la mujer de tu prójimo, la casa de tu prójimo, el buey de tu prójimo. Y bueno, ahí nos dice todos, 10 mandamientos, que al final de cuentas no son 10 mandamientos, hay más de 600 mandamientos, estatutos y decretos que Dios estableció. Entonces, si tú vas al libro del Levítico, ahí nos habla mucho sobre la ley en cuanto a la ley moral, en cuanto al área del pecado, el no acostarse con la prima, el no acostarse con la hermana, con la mamá, el no cometer incesto. Entonces, no solo son 10 mandamientos, pero creo que la mayoría lo entendemos y nos damos cuenta que ciertamente estamos haciendo cosas que no son agradables delante de Dios, estamos cometiendo pecado que nos aparte, nos separa de Dios. Pero como el pueblo de Israel, hoy en día tenemos como que se ha agarrado esa costumbre de que le decimos: Señor, pues perdóname, sé que te he fallado, sé que no es correcto, pero no dejamos de cometer el pecado, no dejamos de hacer aquello que sabemos que es malo delante de Dios. Entonces, ese es un falso arrepentimiento, y es lo que Dios le está hablando a Israel: ustedes son falsos, ustedes están trayendo holocaustos, ustedes traen ofrenda, ustedes traen sacrificios, pero en realidad, dice Dios, estoy hastiado
Estoy cansado de ver a un pueblo que viene una y otra vez a pedir perdón, que viene una y otra vez a decir que se arrepiente, pero están muy lejos realmente de vivir o de cambiar y dejar de hacer lo que a Dios no le agrada. Es por eso que el verdadero arrepentimiento, hemos hablado, es un cambio de manera de pensar, es un metanoia y es un volver a Dios y así poder acercarnos al Señor. Volvemos en un momento en este su programa Fuente de Vida. No se vaya, volvemos en un momento. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Bienvenidos para los que nos están empezando a sintonizar, a ver a través de este canal, a través de la radio. Estamos en su programa Fuente de Vida. Y bueno, estamos hablando del programa, del tema del verdadero arrepentimiento. Estamos hablando del pueblo de Israel, una historia, un acontecimiento que sucedió hace miles de años. Y que bueno, fue escrito y queda escrito para que nosotros aprendamos, y es una enseñanza para que nosotros aprendamos realmente a hacer lo correcto delante de Dios. Estamos hablando que el pueblo de Israel una y otra vez se presentaba delante de Dios, se arrepentían, traían su cordero, pero nunca estaban dispuestos al cambio y a realmente dejar de hacer lo que a Dios no le agrada. Entonces aquí leemos que Dios les dice: no me traigan más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Aquí hay algo muy importante que Dios menciona: son iniquidad. Cuando nosotros vamos a la palabra iniquidad, lo que tiene que ver con la palabra iniquidad es un pecado que se está reiterando una y otra vez. Entonces para Dios, por eso dice: me es abominación, me es una iniquidad, porque una y otra vez te has presentado, una y otra vez le dice Israel: has venido a ofrecer tu holocausto, tu cordero, tu carnero,
y has venido a decir que estás arrepentido, pero vuelves a hacer lo mismo una y otra vez. Y dice Dios, para mí eso es una iniquidad, es una maldición. Cuando tú vienes delante de Dios y le pides perdón por un pecado que has cometido, porque has violado, has transgredido la ley de Dios y sigues haciendo lo mismo, entonces delante de Dios, para Dios dice es una iniquidad, es una abominación. Entonces eso se hace ya un estilo de vida, ya se hace parte de ti. Eso lo llevas ya en tu sangre y al rato cuando tú tienes tus hijos, o si ya los tienes, se los heredas automáticamente. Ya lo lleva en la genética y entonces al rato tus hijos van a ser peor que tú. Es por eso que nos está llamando el verdadero arrepentimiento. Dice, cuando extiendas tus manos, yo esconderé de ustedes mis ojos. Asimismo, cuando multipliquen la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Quiere decir que Dios les dice algo muy importante. Cuando ustedes levanten, cuando ustedes extiendan las manos al cielo, a Dios, dice Dios, yo voy a esconder mis ojos, yo no los voy a ver. Cuando ustedes oren, cuando ustedes clamen, cuando ustedes pidan ayuda, yo no los voy a oír, porque sus manos están llenas de sangre, llenas de maldad, porque ustedes han hecho cosas malas, y es por eso que dice Dios, por causa de su pecado, yo no los voy a escuchar. Y les dice en el verso 16, lavaos y limpiaos, quita la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, deja de hacer lo malo. Aquí hay algo muy importante. Nosotros decimos hoy en día como que dejamos de ver realmente lo que es malo o lo que realmente delante de Dios es pecado. Entonces muchas veces nosotros como seres humanos justificamos nuestra conducta, justificamos nuestra manera de pensar y lo que hacemos, porque no tenemos fundamentos, o si lo sabemos, no los tomamos en cuenta, y es ahí donde hay un problema con Dios. El apóstol Pablo les dice a la iglesia de los de Galacia, los Gálatas, en el capítulo 5 de Gálatas, en el verso 19, les dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y dice Pablo, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, que como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y nos damos cuenta que todo esto es pecado y es abominación delante de Dios, pleitos, iras, contiendas, fornicaciones. Hoy en día, como padres, los padres nos hemos vuelto permisivos. Hoy en día ya no es preocupante que el hijo o la hija ande fornicando. Lo preocupante es que no salga embarazada. Hoy en día los padres les dicen a los hijos, hija, te estás cuidando. Ya no les importa que le estén fallando a Dios, que estén cometiendo este pecado de fornicación. Lo que hoy en día como humanos nos importa que no tenga un hijo, que no al rato ande ahí con el hijo y que le cambie su vida por causa de que teniendo un hijo pues no es fácil ya poder enfrentar, poder aprovechar las muchas oportunidades que se dan estando solteros. Pero hoy en día hemos perdido el temor a Dios. Por eso el tema es un llamado al verdadero arrepentimiento, porque hoy en día se dejó de tener temor a Dios, se dejó de tener respeto. Entonces el adulterio hoy en día hay mujeres que consienten que su esposo les engañe con otra mujer, que tengan otra mujer. Todo esto es pecado delante de Dios. Y dice Pablo, le dice a los Gálatas, yo les digo que quien practica tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces el pecado nos estorba para entrar al reino de los cielos. Israel no podía tener una respuesta de sus oraciones porque su pecado, él era el estorbo para que Dios escuchara sus oraciones. Y dice Dios, cuando levanten sus manos, yo no los voy a ver, voy a esconder mis ojos. Qué tan importante entender que el pecado nos aparta de Dios, que el pecado, la mentira,
el practicar hechicería, el matar, el robar, el adulterar, el mentir. Hoy en día usamos la mentira para justificarnos, usamos la mentira para salirnos en cuanto a lo que nosotros queremos hacer o lograr en la vida a través de mentira. Hoy en día hay gente que le gusta engañar a las personas y a través de esa mentira logra sacar algún beneficio económico. Pero realmente todo lo que uno pueda tomar o sacar ventaja ilegalmente, pues no es bendición. Pero Dios estaba enojado con Israel. Dios estaba molesto porque el pueblo se había apartado. De hecho, si leemos un poquito antes del capítulo que estamos leyendo de Isaías 1, en el verso 2 dice: oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Dice: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Dice Dios: yo he creado hijos, pero ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y les dice, Dios estaba enojado contra Israel por su pecado. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Vemos que Dios estaba molesto con Israel. Dios se molesta cuando, como seres humanos, no tenemos el interés de apegarnos a sus mandamientos, a su palabra. Cuando hemos decidido vivir una vida libre, cuando hemos decidido vivir una vida apartada de Dios. Para muchos, yo así estoy feliz, yo es mi vida, la voy a disfrutar. Yo he escuchado comentarios de personas que dicen: tú disfruta la vida, tú vive la vida, solamente es pasajera. Yo quiero decirte, amigo, amiga que me escuchas, ciertamente hay que vivir la vida, pero hay que vivirla bien, hay que vivirla sanamente, bajo la dirección, la supervisión de Dios, porque mucha gente puede vivir una vida depravada, una vida completamente desordenada. Lamentablemente, lo que tú vivas desordenadamente aquí en la tierra, lo que yo viva desordenadamente aquí en la tierra, y si no me arrepiento, lamentablemente después de la muerte hay un lugar de condenación, hay un lugar de tormento. Y es por eso que yo te invito a reflexionar. La palabra que te damos a través de este programa, que le hemos llamado Fuente de Vida, es para que traiga vida y traiga dirección a tu vida. Que tú seas un hombre y una mujer entendido, que escuche la voz de Dios y asimismo acudas al llamado de Dios que te está llamando. En este momento vamos a otro corte, pero volvemos pronto a este programa Fuente de Vida, y estamos hablando en cuanto al problema del arrepentimiento, que cuando no es un verdadero arrepentimiento. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener
Bueno, pues seguimos en este programa Fuente de Vida y seguimos hablando sobre el tema del verdadero arrepentimiento o el arrepentimiento verdadero. Estamos hablando de algo que aconteció con Israel, cómo la ira de Dios estaba por causa de que el pueblo no tenía arrepentimiento. Y vamos a leer el verso 16, donde el Señor les da una solución. Mire, cuando usted lee la Biblia y siempre que Dios está exhortando al pueblo, nos exhorta a nosotros, siempre Dios nos tiene una salida. Siempre la palabra de Dios tiene un texto y un contexto. Es por eso que si nosotros nos tomamos de un texto sin el contexto, es un pretexto, y muchas veces por eso queremos aplicar la palabra de Dios a nuestra manera. Pero aquí el Señor le dice al pueblo de Israel, en el verso 16, lava y limpia, quita la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, deja de hacer lo malo. Dios le dice a Israel, quita toda la iniquidad, y le dice algo muy importante, deja de hacer lo malo. Amigo, Dios nos está llamando y Dios nos invita y nos habla, dice, quita toda la iniquidad que tienes, que practicas, pero nos dice algo muy importante, deja de hacer lo malo. Y entonces en el verso 17 dice, aprende a hacer el bien, busca el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, ampara a la viuda. Dios no está llamando a hacer justicia, Dios nos está llamando a un cambio. Y Él dice en el verso 18, vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Dice Dios, vengan, yo quiero hacer cuentas con ustedes, quiero que vengan a arreglar este problema que tienen. Hay solución en Dios. Y dice, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dice Dios, le dice a Israel, mira, no importa cuánto pecado hayas cometido, cuántas aberraciones hayas hecho, cuánta maldad hayas cometido, si tú vienes y te pones a cuenta, no importa. Así fuere tu pecado como el carmesí, dice, yo lo voy a hacer como blanca lana. Entonces dice Dios que Él quiere que vengas y te arrepientas, que vengas y hagas un compromiso. La palabra arrepentimiento es un pacto, es un compromiso. Yo vengo delante de Dios y le digo, Señor, estoy reconociendo que te he estado fallando, que he estado haciendo esto y es malo, pero vengo a hacer un pacto contigo, perdóname, y hoy decido que de hoy en adelante no lo voy a seguir cometiendo, me aparto. Por eso dice Dios, vengas y pónganse a cuentas. Entonces yo he escuchado personas donde muchas veces dicen, es que yo no tengo perdón de Dios, es que yo tengo que pagar lo que hice. Y no es cierto. La Biblia nos enseña que Jesús nos perdonó nuestros pecados, dio su vida en la cruz del Calvario, se levantó en victoria. Pero es importante que tú reconozcas, porque hay gente que no se quiere perdonar o no se puede perdonar. Pero Dios te está diciendo, yo quiero perdonarte, yo quiero limpiarte, yo quiero cambiar tu vida. Pero es necesario que vengas a Cristo, es necesario que vengas y le pidas perdón. ¿Por qué te hablo esto? En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, en el verso 8, nos dice algo muy importante. ¿Por qué tengo que arrepentirme? ¿Por qué tengo que ordenar mi vida con Dios? ¿Por qué tengo que reconocerlo y hacer un cambio radical en cuanto a lo que vivo? Porque la Biblia dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, el lago de fuego, de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces dice Dios que el mentiroso, el fornicario, el adúltero, el ladrón, el hechicero, dice que tendrán su parte que arde con fuego y azufre, y esta es la muerte segunda. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra y nos dice que ciertamente si yo robo, si yo miento, si yo adultero, si yo fornico, si yo cometo incesto, dice que no tendré parte en el reino de Dios, más bien tendré mi parte en el lago de fuego que arde con azufre. Entonces Dios por eso nos llama. Dice la Biblia que Dios no quiere que nadie se pierda, que todos vengamos al conocimiento de la verdad y seamos salvos.
Alguna vez por ahí alguien preguntó, pero es que yo ¿cómo puedo creer en un libro? O en un libro que lo hicieron seres humanos. No es cierto. Este libro fue inspirado, cada palabra nació del corazón de Dios y fue hablada por la boca de Dios a los profetas. Cada escritor de la Biblia fue un hombre, una mujer que vivieron en una comunión, que la misma Biblia da testimonio de su relación que tuvieron con Dios. Fueron hombres, fueron profetas que oían la voz de Dios, que Dios hablaba. Si tú lees desde Génesis hasta Apocalipsis, te vas a dar cuenta que este libro no se contradice. Y fueron miles de años de escribir un libro a otro libro. Tuvieron que pasar mucho tiempo para que se escribiera el otro libro. No hay libro lleno tan de sabiduría como la Biblia. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios, y cuando tú crees que es la palabra de Dios, que es el manual que Dios nos ha dejado para que tú puedas conducir, para que puedas manejar tu vida de una manera correcta y agradable delante de Dios. Entonces, hablar del verdadero arrepentimiento es hablar de un cambio. Vemos que Israel traía sus holocaustos, como muchos en la vida venimos delante de Dios, le decimos, perdóname, reconozco que he adulterado, estoy engañando a mi esposa, ella no lo sabe, yo quiero arreglar mi vida, pero tú sigues incurriendo, tú sigues yéndote con la amante, sigues yéndote a fornicar. Jóvenes, hoy en día ya no lo ven malo, y hoy en día creo pareciera como que si fuera una competencia. Creo que entre más fornicación tengan con las muchachas, entre más, como que eso le da más personalidad, más galantería. Pero en realidad te digo, amigo, te digo, amiga que me escuchas, si nosotros como seres humanos, si tú no te apartas del pecado, la Biblia dice que la paga del pecado es condenación. Así es que sí es importante disfrutar la vida, sí es importante aprovechar el tiempo que tenemos acá, que Dios nos da, pero es importante que lo aproveches en ordenar tu vida, que lo aproveches en acercarte a Dios. Cuando tú vienes a Dios y ordenas tu vida, mira, tú vas a recibir paz, tu vida va a cambiar, vas a ser un hombre y una mujer feliz, vas a tener paz para con los demás, tu vida va a tener un propósito, y un propósito maravilloso en Dios. Así es que, amigo, amiga, yo te invito a que reflexiones en cuanto a esta palabra. No solo se trata de reconocer y decir, bueno, está bien, yo sé que la he regado, perdóname Dios, pero sigues haciendo lo mismo. Perdóname Dios porque estoy haciendo esto, pero sigues haciendo lo mismo. Perdóname Dios porque yo sé que estoy mal, y sigues haciendo lo mismo. Ese es un falso arrepentimiento. Y bueno, muchas veces viene el remordimiento por causa de las consecuencias, porque eso te ha traído problemas, eso te ha traído problemas con el papá, problemas con la mamá, problemas con la pareja, problemas con la familia, y por eso de alguna manera te duele lo que estás haciendo, pero estás muy lejos de arrepentirte. Entonces el verdadero arrepentimiento es que vengas delante de Dios. El verdadero arrepentimiento se siente en el interior. Hay vergüenza porque he fallado a mi Creador, he fallado al que me da la vida, he fallado al que sustenta y al que tiene misericordia de mí todos los días. Hay vergüenza, hay dolor, hay tristeza. Sé que he fallado al Todopoderoso, pero vengo delante de Él y le digo, Señor, perdóname. Dios, perdóname, te he fallado y ciertamente sé que no tengo paz. Hombres y mujeres que están pecando saben que no tienen paz, saben que están haciendo lo malo, pero Dios te está llamando. Ven, ponte cuenta, ven, arregla tu vida, ven. Lo único que tienes que hacer es un lado todo lo que muchas veces ponemos como excusas, como pretextos. Lo único que tienes que hacer es venir y decirle, Señor, aquí estoy Señor, arrepentido. Te invito, acércate a Jesús, acércate a Dios, arregla tu vida, ponte a cuentas, que ahora que tienes tiempo, dice la palabra, buscarle mientras puede ser hallado, porque vendrán días que le buscaréis y no le hallaréis. Es el tiempo que Dios te está llamando. Ven y busca una relación con Dios. Esta es mi invitación. Te sigo invitando, te agradezco, gracias por darnos este tiempo, gracias por vernos a través de este canal, gracias por escucharnos a través de la radio. Lo hacemos y el propósito de llevarte esta palabra para que sea una palabra de bendición, para que tomes decisiones y busques a Dios. Él te puede ayudar. Todo lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible.
Por el momento me despido y seguirles invitando. Nosotros tenemos nuestras reuniones aquí en el lugar donde era la tienda del Iste. Nuestras reuniones son los días miércoles a las 6 de la tarde, los días domingos a las 11 de la mañana. Te invito, ven. Me gustaría verte, que vengas con nosotros, que vengas a tomarte un tiempo para alabar a Dios, que vengas a recibir una palabra. Nos gustaría orar por ti. Y bueno, te invitamos, eres bienvenido y te esperamos aquí con los brazos abiertos. Oro y declaro bendición para tu familia. Declaro que esta palabra es de bendición, es de vida para tu casa, para tu vida, para tu familia. Declaro salvación para tu familia. Oro por toda necesidad que estés pasando, por toda situación que estés enfrentando. Declaro bendición, declaro sanidad en tu cuerpo, en tu alma, en el nombre poderoso de Jesús. A quienes comparten esta fe, les invito a venir a nuestras reuniones. Ahora estamos aquí en el lugar muy conocido, que por muchos años estuvo acá en el pueblo, la tienda del Iste. Días de reuniones es miércoles a las 6 de la tarde, día domingo a las 11 de la mañana. También tenemos reuniones para jóvenes los días viernes a las 6 de la tarde. Teléfonos es 97-109-57, celular 797-114-41-67. Te esperamos, te deseamos una linda noche, que Dios te bendiga.